Bendiciones, qué bueno que podemos estar aquí para compartir algo de la escritura, compartir una enseñanza. En las últimas 2 veces que yo he estado dando la escuela de capacitación, estuve enseñando acerca de los dones espirituales y mencionamos que íbamos a tomar el área de profecía como una clase aparte, precisamente porque la Biblia lo enseña en un momento determinado, eso ya lo vimos como uno de los dones principales, porque es hablar directamente de parte de Dios por las funciones que tiene, pero a la vez también es del don en el que nosotros vemos que hay más advertencia. Nosotros vemos mucha advertencia con referente a cómo, por ejemplo, orar para que la gente se sane. Y dice, ten cuidado que no sea que se te sane mucho, o que se salen fuera de proporción, pero en el caso del área de palabra profética, de lo que es profecía, y nosotros vemos varias advertencias y lo que queremos hacer en el día de hoy, no creo que pueda terminar, pero vamos a comenzar a hablar un poco en forma detallada acerca del tema de profecía. Permíteme un momentito para subir la presentación, que de manera tal de poder como siempre hacemos, ayudarnos, ¿verdad? En este proceso. Lo hemos titulado Uso y Abuso de la Profecía. Uso y abuso de la profecía, porque vamos a tratar de estar viendo las dos cosas concurrentemente. Vamos a tratar de ver lo que la Biblia me enseña acerca de lo que es el uso correcto de la profecía, pero a la vez, mientras estamos evaluando lo que la Biblia me dice acerca de hacer buen uso de la profecía, también vamos a estar viendo áreas en que hemos abusado de la profecía en distintos momentos. El apóstol Juan, escribiendo, nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, estoy leyendo Reina Valera 1960. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan, repito, ya en la postrimería del primer siglo. Esta carta se estima que se escribió aproximadamente en el año 80. O sea, la iglesia surge en el año más o menos 35 y en el año 80, menos de 50 años después, ya aparentemente 45 años después, ya se está el apóstol Juan dando una advertencia acerca de que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y interesante que no me habla de algunos, no me habla de unos pocos, sino que Juan es enfático en la palabra que está utilizando de que muchos falsos profetas han salido. Así que es una realidad innegable el hecho de que en la iglesia, a través de todos los tiempos, repito, ya lo vemos aquí en el mismo, en la postrimería del primer siglo, ese tipo de advertencia, por lo cual es una realidad innegable que en la iglesia, a través de todos los tiempos, se han infiltrado los falsos profetas, y es nuestra responsabilidad velar por que no para que no vengan a hacer daño, sino que entonces la advertencia o recomendación del apóstol Juan es que los espíritus deben ser probados. El apóstol Pedro también habla acerca de este tema, y miremos un momentito lo que dice el apóstol Pedro. Nos dice segunda de Pedro 2, versículos 1, 2 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es interesante que el apóstol Pedro añade, por así decirlo, el tema de falsos maestros y lo equivale a falsos profetas. Eso en cuanto al daño. No es que sean exactamente lo mismo, una cosa un falso maestro, otra cosa un falso profeta, pero desde la perspectiva pragmática, desde la perspectiva práctica, de el daño, el efecto negativo que causa en la iglesia, básicamente es igual de fuerte. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones
por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay tres aspectos que podemos enfatizar en esto que el apóstol Pedro nos está hablando, y es que estos falsos profetas, falsos maestros, dice que introducen encubiertamente herejía destructora. Cuando dicen que lo introducen encubiertamente herejía destructora, es que no es que ellos vienen diciendo, mira, vengo aquí con una falsa doctrina. No, conocen mucha Biblia, tienen muy buena manera de comunicarse y logran engañar. Y conociendo mucha Biblia, teniendo muy buena manera de comunicarse, logran engañar. Y dice que el resultado son herejías destructoras, hacen daño. Lo segundo que nos dice entonces aquí Pedro es que estos falsos profetas, falsos maestros de lo que él está hablando son gente que niegan al Señor. Y lo tercero es que en su estilo de vida, al final, muchas veces lo pueden tener, como uno dice, oculto, pero al final su estilo de vida viven en disolución y avaricia. Y eso es lo que normalmente la Biblia me llama falso profeta. Y esta gente muchas veces es fácil en el ambiente cristiano poder identificar a esto, pero creo que el problema que estamos viviendo en la iglesia es cuando alguien da una palabra profética y que es un buen hermano. Esto no es de lo que ni Juan me está hablando, ni de lo que me está hablando Pedro. Pero la Biblia sí me habla del tema también. Es alguien que está comprometido con la iglesia, es alguien que está comprometido con el Señor, alguien en quien muchas veces tenemos en alta estima, pero a pesar de eso, dado palabras proféticas que no son correctas. Creo que existe una diferencia entre lo que es un falso profeta y alguien que se equivoca al dar una palabra profética. Pero al final, ambos son incorrectos y van a causar daño en la iglesia. En distinta intensidad, sí, pero como quiera, van a causar daño. Por lo cual, tenemos que estar alerta a los falsos profetas, a los falsos maestros, pero también necesitamos dentro de la iglesia, de los que son hermanos, no que son falsos profetas, no que son falsos maestros, que son hermanos, a quien amamos, a quien estimamos, con quien tenemos relación. Necesitamos aprender a cómo manejar la palabra profética y hacer un buen uso de ella y no mal usarla, no abusar de lo que es la palabra profética que Dios ha dado para que sea nuestra edificación. Así que quiero decir que la Biblia nos enseña cuál es el uso correcto de la palabra profética. Cuando nos alejamos de esa enseñanza bíblica, del uso correcto de la palabra profética, aún con buenas intenciones, no estamos aquí evaluando si tiene buenas intenciones o malas intenciones, pero cuando nos alejamos de la enseñanza bíblica, aún con buenas intenciones, vamos a estar dando un uso incorrecto a la palabra profética y podemos llegar al punto de que no solamente sea un uso incorrecto, sino que estemos abusando de la profecía. Así que el propósito de esta clase en esta noche, como mencioné, empezando, lo más seguro vamos a tener que seguir hablando del mismo tema. La semana que viene, el próximo lunes, vamos a estar hablando de este mismo tema. El propósito de esta enseñanza es ver qué dice la Biblia para de esta manera poder evaluar nuestra realidad. Permíteme introducir un punto que no pude evitar introducirlo. No tiene que ver con esta clase, sino es un punto que tiene que ver con todo lo que nosotros enseñamos, con todo lo que nosotros evaluamos. Y es lo siguiente, un principio que tenemos siempre que tener presente es que nunca, y ese nunca es un absoluto, nunca debemos evaluar la Biblia partiendo de nuestra realidad, sino que tenemos que evaluar nuestra realidad partiendo de la Biblia.
Así que por esto que yo digo que el propósito de esta enseñanza es ver lo que nos dice la Biblia, para de esa manera ver cuál es mi realidad. Yo no puedo decir, déjame ver cuál es mi realidad para entonces tratar de acomodar la Biblia a mi realidad. Eso es un error extraordinario. Hemos visto muchas personas, lamentablemente, cometer ese error y por eso aprovecho el momento para decir, nunca debemos evaluar la Biblia partiendo de nuestra realidad, sino que evaluamos nuestra realidad partiendo de la Biblia. Y eso es un principio que, como un bono, te lo estamos dejando y te lo estamos regalando. Así que, para hablar un poco acerca del tema de profecía, vamos a comenzar haciendo una pequeña, corta introducción a la profecía del Antiguo Testamento. Digo una pequeña y corta introducción a la profecía del Antiguo Testamento porque si nos fuéramos a adentrar a todo lo que la Biblia sería el ministerio profético en el Antiguo Testamento, wow, nos puede coger varias clases. Y lo que queremos simple y sencillamente es tener un marco de referencia que nos ayude para entonces poder movernos al tema que queremos, que es del uso y abuso de la profecía. Yo estoy tratando de quedarme en ese tema. Así que para entender el uso de la profecía debemos remontarnos a la época del Antiguo Testamento. Y cuando yo me remonto a la época del Antiguo Testamento, lo que yo voy a descubrir es que el propósito de la profecía es llevar el mensaje de Dios al pueblo. Ese es el propósito. Y para cumplir con ese propósito de Dios, poder llevar su mensaje al pueblo, para esto Dios ungió diferentes personas para realizar ese trabajo. Eso es el ministerio profético. Repito, Dios desea hablarle al pueblo. ¿Y cómo Dios le va a hablar al pueblo? Dios unge, escoge, capacita diferentes personas para realizar ese trabajo. En un principio no se le llamaban profetas, le llamaban videntes. Eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Este nombre vidente expresa la función de la persona. Es alguien que tiene una visión o una percepción espiritual de las cosas. Eso es lo que es un vidente. Es alguien que tiene esa visión, esa percepción espiritual que no todo el mundo tiene. Entonces, el profeta en un principio se llamaba vidente. Eso es una de las cosas que nos enseña la Biblia. Pero es interesante porque, repito nuevamente, ese nombre nos da una descripción, una idea de qué es un profeta. Un profeta es alguien que tiene visión espiritual, es alguien que tiene una percepción espiritual para poder ver las cosas que no se ven a simple vista. Y eso era la idea del vidente. En Números, capítulo 11, versículo 29, encontramos un versículo que yo lo encuentro tan interesante. Moisés expresa su deseo de que todo el pueblo pueda ser profeta. Hay un momento determinado que Moisés está en un lugar y empiezan la gente a profetizar, pero hay dos que tenían que llegar y no se encuentran allí con Moisés, empiezan a profetizar en otro lado. Y entonces vienen donde Moisés y le dicen, mira, allí hay dos que no están aquí con nosotros y están profetizando. O sea, ¿por qué ellos están haciendo eso? Y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Esto nos habla de una situación interesantísima y es la situación de que en la época de Moisés, en la época antiguo testamentaria, no todo el mundo recibía el espíritu de Jehová. Y es por eso que entonces Moisés dice, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Ojalá y eso pasara. Así que el ministerio profético venía a cubrir un área bien importante y es el área donde las personas, no todas las personas tenían acceso a estar en comunión directa e íntima con Jehová y que Jehová pusiese su espíritu en ellos. Por esa razón, el ministerio profético era la manera en que Dios hablaba al pueblo. Luego entonces se une con la ley
con la ley escrita. Pero el problema básico era que el Espíritu de Jehová no reposaba sobre las personas, e inclusive sobre los que tenían el ministerio profético. Era algo donde el Espíritu Santo venía, se desarrollaba el don, se manifestaba el don, más bien, se manifestaba el don, y después de eso el Espíritu Santo se iba. No reposaba sobre ellos, que era lo que Moisés decía: ojalá y esto de verdad pasara, que el Espíritu de Dios reposara sobre todas las personas. Pero eso no era una realidad. Y para eso es que entonces viene el ministerio profético antiguo testamentario a suplir esa necesidad y ese deseo de Dios de poder comunicar al pueblo una palabra que viniera de parte de. Y por eso es que también entonces muchas de las palabras tan y tan fuertes con respecto a lo que es un profeta, lo que es la profecía en el Antiguo Testamento, donde un falso profeta era apedreado, etcétera. Según Amós, capítulo 3, versículo 7, dice que siempre que Dios va a hacer algo que implica cambiar el orden natural de los acontecimientos, primero se lo comunica a los profetas. Dice: porque no hará Jehová porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Nuevamente estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de lo que era la intención de Dios, y lo que vemos es que Dios siempre deseaba comunicar a su pueblo lo que él va a hacer. Por eso que dice a sus siervos los profetas. Y quiero repetir enfáticamente, estoy hablando en este momento del ministerio en el Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver, pero déjame empezar a decirlo desde ahora. Uno de los problemas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es que la gente quiere coger descripción del ministerio profético del Antiguo Testamento y traérmelo al Nuevo Testamento. Hoy, en el Nuevo Testamento, el Señor revela esto, no a sus siervos los profetas, lo revela a su iglesia. El Señor le habla a su iglesia, a sus hijos. No tienen que ser profetas. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a los profetas. Dios no le hablaba a todo el mundo. Dios hablaba a los profetas, y a través de los profetas, la gente recibía la palabra. Cuando tendemos a citar en el Nuevo Testamento este versículo, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucha pinza, porque no es que Dios le revela en el Nuevo Testamento lo que quiere hacer exclusivamente a los profetas. No, Dios revela lo que quiere hacer ahora en el Nuevo Testamento, porque el Espíritu de Dios reposa sobre todos. Lo que era el deseo de Moisés, que Moisés dice: ojalá que Dios ponga su Espíritu sobre todo. Pues eso pasó en Pentecostés, exactamente lo que Moisés quería. Así que ahora no hay la limitación que tenía Moisés, que tenía Elías, que había en los tiempos de Jeremías, que había en los tiempos de Isaías, que había en los tiempos de Oseas, en los tiempos de Amós. Ya no hay esa limitación. ¿Por qué? Porque Jehová puso su espíritu a vivir en todas las personas. Así que ahora Dios quiere hablar a cada uno de sus hijos. Pero el principio de que Dios quiere revelar las cosas, de que Dios quiere revelar sus secretos, si yo lo fuera a llevar para el Nuevo Testamento, lo leería de la siguiente forma. Discúlpenme. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos. Punto. Los profetas en el Nuevo Testamento lo eliminarían. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Eso no fue lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15. No llamaré más siervo, o llamaré amigo. Bueno, pues lo podríamos decir su secreto a sus amigos. Entonces, no llamaré más siervo, sino que los llamaré amigos, porque le estoy hablando las cosas que voy a hacer. Eso fue lo que Jesús dijo. Esa es la intención de Jesús. En el Antiguo Testamento teníamos una realidad, y el ministerio profético se circunscribe y viene a suplir la necesidad que había en ese momento. Dios desea dar su palabra. Dios escoge gente para dar su palabra. Esa gente que Dios escoge para dar su palabra, primero se llamaban videntes,
porque podían ver lo espiritual, lo que la demás gente no podían ver. Después se llamaron profetas, que es que hablo a nombre de Dios. Eso es el Antiguo Testamento. Vamos a seguir leyendo algunos versículos más del Antiguo Testamento antes de mudarnos al Nuevo Testamento y hablar un poquito acerca del tema. Los ministerios del Antiguo Testamento eran ministerio profético y el sacerdocio, también conocido como ministerio levítico. Por ejemplo, Ageo, capítulo 1, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el pueblo del resto, la voz de Jehová su Dios y la palabra del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Lo que nosotros vemos en estos ministerios, el ministerio profético y el ministerio de sacerdote en el Antiguo Testamento, es que el sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo, mientras que el profeta hablaba al pueblo de parte de Dios. El sacerdote está intercediendo a Dios a favor del pueblo. El profeta está hablando al pueblo la voluntad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros somos, tú y yo, nosotros somos una nación de sacerdotes. Y nosotros somos la voz profética de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, la iglesia viene a cubrir esto que nosotros vemos que existía en el Antiguo Testamento como el ministerio profético y el ministerio del sacerdote. Eso entonces cambiado para que sea el ministerio de la iglesia. Es importante indicar que el ministerio profético, al estilo del Antiguo Testamento, terminó con Juan el Bautista. Y eso es, la Biblia en eso es claro. Hay gente que lo tratan de alargar, que han tratado de alargar hasta el día de hoy, y hay gente que se describen como que yo soy un profeta al estilo antiguo testamentario. Con mucho respeto, yo tengo que decir que eso es antibíblico. Ya después de Juan el Bautista, no hay más profetas al estilo, dentro de lo que es la iglesia, al estilo antiguo testamentario. Y digo quise aclarar dentro de lo que es la iglesia. Nosotros vamos a ver profetas al estilo antiguo testamentario que se levantan en Apocalipsis en forma muy especial, los 2 olivos, pero es para el pueblo de Israel. Una cosa es el pueblo de Israel en la iglesia. Y hacemos simplemente esa aclaración sin entrar en demasiados detalles, pero sí lo mencionamos. La iglesia, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el pacto que se establece con Jesús y que es confirmado el día de Pentecostés, cuando se cumple el deseo que tenía Moisés de que Dios pusiera el Espíritu sobre todo. Lucas 6:16 dice de la siguiente forma: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, o sea, desde Juan en adelante, el reino de Dios es anunciado. ¿Ves? La ley y los profetas hablaban hasta Juan, pero desde Juan en adelante, entiéndase, por causa de Jesús, porque Juan es la voz que clama en el desierto, el que viene preparando el camino del Mesías. Entonces, de Juan en adelante, hay un cambio drástico. No es simple sencillamente que antes era AT y que ahora la A la cambiaron por N y que ahora es NT. ¿Sabes? No simplemente que antes era Antiguo Testamento y que ahora es Nuevo Testamento. Eso no es el cambio, no es un cambio lingüístico, es un cambio de realidad, es un cambio donde ley y profeta, la necesidad de una ley que regulaba la relación con Dios y profetas que hablaban a Dios, que hablaban al hombre de parte de Dios, porque Dios, el hombre no podía tener una relación directa con Dios. Eso, hasta Juan. De Juan para acá, cambió. Ahora hay gracia
y dones. En el Antiguo Testamento había ley y profetas. En el Nuevo Testamento hay gracia, la gracia sustituye a la ley y vino a dar dones a los hombres para que cada uno, a cada cual, y Dios entonces nos convierte a nosotros en una nación distinta. Y es importante entender eso, porque si no entendemos eso, queremos transportar principios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y algunas veces me tengo que yo preguntar por qué queremos hacer eso. Hay personas que desean extender el mismo, o sea, el ministerio profético Antiguo Testamento a la iglesia, pero eso definitivamente no es correcto. Eso es un error. No es lo que la Biblia nos enseña, no es lo que nosotros vemos en toda la Escritura, sino todo lo contrario. Seguimos. Vamos entonces a ver un poco acerca de la profecía en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos lo que la Biblia nos llama ministerios y dones. Son dos cosas distintas, aun cuando se interrelacionan. Lo que son ministerios y dones son dos cosas distintas, se interrelacionan. Por ejemplo, los ministerios son funciones que desarrollan personas. Los dones son manifestaciones del Espíritu en personas. Los voy a repetir. Ministerios son funciones con un propósito específico que desarrollan personas a favor de la iglesia, a favor de la comunidad, a favor de los no creyentes. Dones son manifestaciones del Espíritu sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales del Espíritu a través de personas. Es un error muy común en considerar que porque Dios usa a una persona en un don de profecía, por eso es un profeta. No. Corrijo. No necesariamente. No necesariamente. Para efecto de la enseñanza, como yo estoy hablando de uso y abuso del área profética, para efecto de esta enseñanza, yo me voy a referir indistintamente al don o al acto de profetizar. No voy a estar, por lo menos, no va a ser tan enfático de marcar qué es un profeta y qué es profecía, porque en última instancia, si lo hacen mal, no me importa si es profeta o si es simplemente una profecía, está mal. Y lo que queremos es ver el uso y el abuso. Ese es por lo menos el énfasis de esta clase, porque lo que queremos es ayudarnos a cómo, primero, yo aprender a usarlo y no abusar. Y segundo, si alguien lo usa y abusa, yo saber qué puedo hacer. O sea, son las cosas que queremos ver, cómo podemos ser un poco más proactivos y no tanto reactivos en esto. Porque nosotros creemos en el ministerio profético y nosotros creemos en el don de profecía. Creemos en las dos cosas. Creemos en el ministerio profético y creemos que el ministerio profético es necesario. Y amamos el ministerio profético. Hoy mismo en la tarde tenía la oportunidad de hablar con Doris Ortiz, una mujer que tiene un ministerio profético extraordinario. Y nosotros amamos a Doris Ortiz, amamos su ministerio profético, amamos su palabra, es tan extraordinario. Nosotros amamos el ministerio profético. Lo amamos. Creemos en el ministerio profético. Nosotros amamos el don de profecía. Creemos en el don de profecía. Pero por eso es que entonces tenemos que aprender a cuidarlo, a apreciarlo y a colocarlo correctamente. De manera tal que el uso sea el correcto y que no haya abuso del mismo. Así que para efecto de esta enseñanza, repito, yo me estoy concentrando más en lo que es el efecto, por así decirlo, de la profecía, y no tanto si es un profeta o si simplemente fue una profecía, como dos. Espero que eso lo haya dejado meridianamente claro. Seguimos. Desde un inicio en la iglesia nosotros vemos el ministerio de profeta. Por ejemplo, Hechos capítulo 11, versículo 27-28, dice: en aquellos días unos profetas, plural,
descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Como Lucas está escribiendo con posterioridad a los hechos, Lucas puede dar fe de que hubo la profecía y que hubo el cumplimiento de la profecía, pero simplemente quiero llamar la atención de que sí se habla de que se reconocía a estas personas y se reconocía como profetas. En aquel día unos profetas, habla en plural, por lo cual sabemos que Agabo no estaba solo, habían por lo menos 2 o 3 o más, no sabemos cuántos, que andaban juntos. Eduardo Maynard acostumbraba a utilizar la frase compañía de profetas. Yo la voy a utilizar en un momento determinado. Y la tengo acuñada de las enseñanzas de Eduardo, ¿verdad? Eduardo usaba esa frase, compañía de profetas en el Nuevo Testamento. Y de aquí que viene, Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice, entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, de nuevo en plural, y maestros. Y menciona nombres de esos profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. De estas personas, algunos eran profetas, otros eran maestros. La gente, muchos han dicho de que si Pablo era profeta o era maestro, realmente aquí no nos dice. Aquí nos dice simple y sencillamente que él estaba allí, ministrando estos al Señor, perdón, ministrando estos al Señor, o sea, los profetas y maestros que estaban allí, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando. Qué bueno que estamos en el tiempo de ayuno, siempre he mencionado, y lo dije este domingo, Dios honra la disciplina, y esta gente ministraban y ayunaban y Dios honró la disciplina. Y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya ellos habían recibido un llamado de parte del Señor, y entonces en ese momento Dios está siendo enfático de como diciendo, es el tiempo, vamos a comenzar, apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo para la obra. Así que nosotros volvemos a ver el ministerio profético dentro de la iglesia. Aún la iglesia incierne, o sea, apenas cuando estamos ocurriendo esto, han pasado 15, 20 años de que la iglesia ha comenzado, no es más de ese tiempo. Y ya la iglesia ha comenzado, y ya en la iglesia no solamente están los apóstoles, que conocemos que están los apóstoles, están los evangelistas, porque ya se nos habla a nosotros de evangelistas en los capítulos anteriores, cuando se nos habla de Felipe, el evangelista. No solamente están los diáconos que fueron elegidos en el capítulo 6 de Hechos, sino que ya en el capítulo 11 nosotros vemos que se está hablando de profeta, en el capítulo 12 vemos que están hablando de profeta y está maestro. O sea, nosotros vemos cómo se ha estado creciendo y se ha estado desarrollando ministerialmente la iglesia en distintos ministerios que se están, cada uno de ellos trabajando de una forma coherente para poder edificar la iglesia y que la iglesia siga creciendo de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Y este ministerio profético nosotros estamos viendo en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, de una forma bien impactante, trabajando, hablando, gente que tenían un papel importante en lo que Dios está haciendo, en lo que es el plan de Dios que se está desarrollando. Seguimos. Pablo nos enseña que la iglesia es fundada sobre el fundamento de dos ministerios básicos. Estos son los apóstoles y los profetas. Miren, Efesios 2, 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo, pero sobre esa piedra del ángulo está el fundamento de los apóstoles
está el fundamento de los profetas. Así que, y sobre eso se está edificando la iglesia. Hay un papel importante en el ministerio profético, sí, al igual que un papel importante en el ministerio apostólico, sí, lo hay, pero es distinto al del Antiguo Testamento. Son diferentes. Efesios capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otra, Pablo está hablando acerca de la iglesia que es un misterio, el misterio de Dios, un misterio que Dios se tenía escondido. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Nuevamente el apóstol Pablo hablando acerca de lo extraordinario que es la administración que Dios está haciendo. Dios se está dando a conocer, Dios está manifestando su gloria, la iglesia está creciendo, están creciendo en enseñanza, están creciendo en sabiduría, están creciendo en dirección de Dios, y todo esto está viniendo en una forma muy especial a través de los apóstoles y a través de los profetas. Así que vemos nuevamente que hay una importancia en la profecía, el ministerio profético que tenían y que se está dando en esta iglesia que está en cierne, esta iglesia que está comenzando. Pablo también enseña que los dones, todos, incluyendo el de profecía, deben ser usados para la edificación de la iglesia. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Cuando hablamos de los dones, vimos un poquito esto, pero quiero volver y quiero dejarlo en nuestra mente porque considero que es tan importante. Si no entendemos esto, podemos malinterpretar todo lo que tiene que ver con el área profética. Pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. No hay manera de enfatizar o sobreenfatizar esta verdad. La manifestación del Espíritu viene para provecho. Evidencia de que puede ser utilizado erróneamente un don es que Pablo da indicaciones específicas sobre el uso adecuado de los dones en el capítulo 14. Capítulo 14 de 1 Corintios, básicamente es eso, cómo usar correctamente los dones. Y cuando veamos ahorita énfasis en lo que es el don de profecía y cómo usarlo correctamente, wow, es extraordinario. Si no hubiera la posibilidad de que los dones espirituales fueran utilizados erróneamente, permíteme decirte, 1 Corintios 14 sería innecesario. Y menciono esto porque he escuchado gente que dicen, no es que yo tengo que decir lo que Dios me dice. O sea, como si, qué sé yo, estoy obligado y no tengo ninguna responsabilidad. Si te lo dije y no te gustó, arréglate con Dios, eso no es problema mío. Si no hubiese posibilidad de que los dones, escuche bien, los dones de Dios, dones del Espíritu, sean usados incorrectamente, que abusemos de ellos. Si no hubiese esa posibilidad, 1 Corintios 14, borrémosla de la Biblia porque está ahí necesariamente. Pero como hay la posibilidad, y no solamente como hay la posibilidad, hay la experiencia. Pablo había tenido la experiencia, la iglesia de Corintios habían pasado por esa experiencia ya. Por eso es que Pablo está escribiéndole a ellos. Han pasado por la experiencia de que los dones se han mal usado. Se ha abusado del uso de los dones. La iglesia de Corintios, cuando tú lees el primer capítulo, en los primeros capítulos, no recuerdo ahora si es el primero o segundo, pero el apóstol Pablo dice que ellos tenían abundancia de dones. Abundancia. Y esa iglesia, que es una iglesia con abundancia de dones, que el apóstol Pablo tiene que escribirle el capítulo 14 de 1 Corintios diciendo, por favor, tienen abundancia, no abusen, úsenlo correctamente. Está bien, todo el mundo puede profetizar, pero hágalo en orden. ¿Por qué Pablo tiene que decir eso?
Porque el que tengamos dones de Dios no significa que los vamos a usar correctamente. Una cosa son dones y otra cosa es madurez. Un don sin madurez es peligroso. Por eso la Biblia me exhorta y me llama a mí a madurar espiritualmente. Cuando yo maduro espiritualmente, yo crezco en el uso del don. Mientras yo no maduro espiritualmente, yo puedo usar un don, pero no he crecido en él, porque soy un inmaduro espiritual. Una de las maneras, repito entonces, de crecer en los dones espirituales es ir madurando espiritualmente, porque voy a crecer en el uso del don. Algunas veces pensamos que crecer en los dones es tener más, tener más, tener más. No, no, no. Es crecer en cómo usarlo más eficientemente para poder edificar la iglesia. Eso es crecer en dones espirituales. Como yo los uso más eficientemente para edificar a la iglesia. Wow, déjame. El tiempo me está traicionando. Yo debería haber pasado ya de aquí hace ratito. Vamos a seguir regálenme unos minutos más para por lo menos terminar 1 Corintios 14 y lo dejamos hasta ahí por hoy. 1 Corintios 14, vamos a ir viendo algunos versículos, no tenemos el tiempo de verlo todo, pero vamos a ir viendo algunos versículos. Mi recomendación es que tú tengas tu Biblia abierta y que vayas leyendo conmigo. Repito, voy a leer algunos versículos y hacer algunos comentarios rápidos, pero puntuales. Voy a ser rápido, pero voy a ser bien puntual en lo que estoy diciendo. Versículo 1. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Desead ardientemente. La palabra griega es solamente una palabra en el griego. Es la palabra seleuo y significa anhelar apasionadamente. Pablo también dice sobre todo. Cuando dice sobre todo, Pablo no está excluyendo a los otros dones. ¿Está bien? Pablo dice, anhelad profetizar, sino anhelad sobre todo profetizar. Ese sobre todo incluye, no excluye a los otros dones. Pablo exhorta a desear tener el don de profecía. Así que si alguien dice, yo quiero profetizar, no hay problema, está en la Biblia. Acá. Pero no es lo único, porque Pablo, Corintios 14, no solamente un versículo, son muchos otros versículos. Veamos el próximo. Vamos a brincar al versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oh, aquí me está hablando que el don de profecía tiene 3 propósitos básicos. ¿Cuáles son? Edificación, exhortación y consolación. Vemos que no es para dirigir la vida de nadie. Lamentablemente, muchas veces la profecía se ha utilizado para dirigir, controlar y manipular. Y eso no es correcto, porque ahora el Espíritu Santo reside en ti, el Espíritu Santo reside en mí, el Espíritu Santo reside en cada uno de nosotros. Y una de las cosas que el Espíritu Santo reside sobre nosotros, ¿sabe para qué es? Para guiarnos. ¿Sí? Él reside en ti y reside en mí para guiarnos. Así que el don de profecía no viene a dirigir, viene a edificar, exhortar y consolar, según dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nuestra administración tiene que ser entendible. De lo contrario, no será de provecho. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tiene que ser entendible. Aquí es el énfasis. Permíteme decirte que algunas veces yo he escuchado profecías que a pesar de que son en español no se entienden. ¿Me estoy logrando explicar? El énfasis es, yo tengo que ser de provecho, y como yo soy de provecho, tiene que ser entendible. Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia.
debemos procurar abundar en los dones. ¿Cómo yo abundo en los dones? ¿Teniendo más dones? No, siendo más eficiente en el uso. Porque yo procuro abundar en ellos para edificar. Yo procuro abundar en ellos para edificar. La forma de yo abundar en mis dones es cuando mis dones se convierten en un proceso de edificación de la iglesia. Durante mucho tiempo yo decía, Señor, ¿cómo yo abundo en los dones? Yo quiero abundar en los dones hasta que, espérate, abundar en los dones es crecer, no es simplemente tener más, sino crecer. Y es crecer en el uso de ellos. La palabra griega habla de crecer en número o medida, no necesariamente tener más. Es poder tener lo que tengo, pero tener una forma más correcta, más adecuada y que soy de edificación. Versículo 26. ¿Qué pues, hermano? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Nuevamente caemos nuevamente en el proceso de 1 Corintios 12:7, que nos dice que la manifestación es para provecho. Yo creo que si nosotros aprendemos que si lo que yo estoy ministrando no aprovecha, tengo un problema en la administración, eso nos lleva a sacar del medio el abuso y nos que vamos a quedar en el uso. Versículo 27 y 28 lo cojo juntos porque es el mismo tema. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Debe haber un orden en la administración. Cuando se interpreta, se entiende que lenguas más interpretación es básicamente equivalente a lo que es una profecía, porque es una palabra que se está transmitiendo. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Esto implica que la persona tiene control. Hay gente que piensa que no se pueden controlar. No, hay control. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 28. 29, 30 y 31. Asimismo, en otras palabras, de la misma manera, como les había dicho a los que están hablando en lengua, que hablen 1, 2, 3 y que se controlen. También los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Quiero que miren cómo notar el cambio del don al ministerio. Pablo había estado hablando en los versículos anteriores acerca de profecía, y ahora de momento habla de profeta. Ha estado hablando de dones y de momento habla de ministerio. Y es que dentro de la preocupación que hay en la mente de Pablo, más de si es un don o si es un ministerio, es que sea de beneficio, que sea de provecho. Eso es lo que está en la mente del apóstol Pablo. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Orden, nuevamente, orden. Porque podéis profetizar todos los unos por otro para que todos aprendan y todos sean exhortados. Podéis profetizar todo uno por otro. O sea, vamos a hacer un ejercicio. Yo soy profeta, estoy en una reunión y estoy con 2 o 3 personas y todos somos profetas. Y dice que yo te profetizo a ti, tú me profetizas al otro, te profetiza al otro. Podéis profetizar todos uno por otro. Es interesante para que todos aprendan. Algunas veces yo me encuentro con gente que llaman profeta y lo único que quieren es profetizar, no quieren aprender. Y eso es un problema. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Eso me habla a mí de una actitud de humildad que debe haber en nosotros. El énfasis está en el propósito, no en la administración. Algunas veces yo hago énfasis o nosotros hacemos énfasis en la administración. Ya yo di lo que tenía que dar, hagan con eso lo que quieran. Hello. Eso no es lo que el apóstol Pablo está aquí hablando. El énfasis está en propósito, no en la administración. Amén. Y el espíritu de los profetas, y los espíritus de los profetas. Está hablando, como decía Eduardo Mena, la compañía de profetas. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, sino que se habla en plural, implicando que es juzgado por la compañía. Lo que Eduardo Mena enseñaba era
y cuando recuerdo en discusiones y revisando los originales, cuando habla que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, lo que está hablando precisamente no es que el espíritu del yo como profeta está sujeto a mí, sino que yo estoy sujeto a los demás. El espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. O sea, es un área donde es un área para hablar, para dialogar, para juzgar. Y eso es Biblia. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. No he terminado, aún me falta, pero Itamar, podemos dejarlo por aquí hasta aquí por hoy. Y la semana que viene entonces seguimos con el uso y abuso de la profecía, segunda parte, donde vamos a estar hablando acerca de un tema bien interesante en Primera Tesalonicenses. Vamos a estar hablando acerca de qué es juzgar la profecía y vamos a estar al final dando unos consejos adicionales. Pero eso para la semana que viene. Itamar.